Análisis de factibilidad para proyectos de eficiencia energética con RedScreen Expert. Parte 4. Validación del modelo energético. En los videos anteriores he explorado la pestaña de energía para el arquetipo de una planta de fabricación de metal. En este video final veré cómo ajustar los parámetros que describen la instalación para conciliarlos usando las facturas de servicios públicos con el consumo de electricidad y gas medidos. Supongamos que a lo largo de un año he recopilado las facturas mensuales de servicios públicos para una planta de fabricación de metal en Londres, Ontario. Las sumo para llegar a los totales anuales de consumo de gas y electricidad. Comparo estos totales con el consumo de combustible del caso base de la tabla de comparación para el arquetipo y encuentro que son diferentes. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo debo ajustar los datos ingresados en la pestaña de energía para alinear mejor el modelo con la realidad? Debo empezar por reconocer que el arquetipo actualmente está estimando cargas de calefacción y refrigeración basadas en datos climáticos que reflejan promedios a largo plazo, pero las facturas de servicios públicos son de un año en particular y pueden haber sido influenciadas por el clima durante ese año, que pueden haber sido bastante diferentes de la norma climática a largo plazo. Para que los resultados del modelo sean comparables con los datos de servicios públicos, debería normalizar los datos de servicios públicos utilizando las funciones de análisis de rendimiento de RedScreen Expert. Debería desarrollar un modelo estadístico que prediga el consumo de energía basado en datos climáticos y luego aplicar ese modelo estadístico a las normas climáticas. Un enfoque diferente es simplemente sobreescribir los datos climáticos en la pestaña de ubicación con los datos climáticos mensuales del año en que se midieron los datos de servicios públicos. Con este segundo enfoque, tenga en cuenta que los resultados son ahora para un año específico y no para un año típico. De manera similar, debo identificar otros posibles factores de influencia, es decir, variables exógenas que podrían estar afectando el consumo de energía y extender el enfoque descrito anteriormente para el clima a estas variables. Por ejemplo, para una planta de fabricación de metal es probable que el consumo de energía se vea afectado por el rendimiento del producto o el número de turnos de trabajo. Podría extender este modelo estadístico para predecir el consumo de energía basado no solo en los datos climáticos, sino también en estas variables. Luego, podría normalizar los datos de servicios públicos para reflejar el rendimiento típico de producción y los números típicos de turnos de trabajo, así como el clima típico. Digamos que ya he realizado este proceso de normalización y he obtenido el consumo típico de gas natural y electricidad. Supongamos que según las facturas de servicios públicos, estos deberían ser 90.000 metros cúbicos de gas y 2.7 megavatios hora de electricidad al año. Iría a comparación en la pestaña de energía e ingresaríamos estos números en la columna histórica de la tabla de verificación del proyecto. Suponiendo que estoy esperando que el caso base corresponda a la instalación tal como estaba cuando se recopilaron estas facturas de servicios públicos. Configuraría el consumo de combustible en caso base. La varianza en la columna de la derecha de la tabla de verificación de proyecto muestra la diferencia entre el caso base de la pestaña de energía y el consumo histórico de energía expresado como un porcentaje de este último. En este ejemplo, tanto como para el consumo de gas natural como el de electricidad estimados por la pestaña de energía, son aproximadamente un 15% más bajos que las estimaciones históricas. Es posible que quiera ajustar los datos ingresados en la pestaña de energía para reducir la varianza, un ejercicio al que se hace referencia como conciliación. ¿Cómo debo hacer esto? Primero, comprendamos que esto es lo que los ingenieros llamarían un problema extremadamente indeterminado. Es decir, estoy tratando de resolver un problema matemático con muchas variables ingresadas, pero solo dos conocidas, el consumo de gas natural y el consumo de electricidad. Un problema indeterminado como este a menudo tendrá un número infinito de soluciones. En otras palabras, habrá un número infinito de formas de establecer los datos ingresados en la pestaña de energía que darán como resultado una varianza de cero. A pesar de que todas estas soluciones tienen el mismo mérito matemático, hay formas de establecer las variables que son en realidad una representación más precisa de la instalación que otras. Tener una varianza de cero no me dice, por lo tanto, que el modelo sea preciso. A pesar de esto, todavía querré reducir la varianza ajustando mis datos ingresados. Si la varianza es grande, entonces sé que mi modelo de energía no está contabilizando todo en mi edificio real. Si la varianza es pequeña, entonces el modelo puede estar cerca de describir cómo mi instalación realmente usa energía. Y si no puedo acercar la varianza a cero sin configurar los datos ingresados de alguna manera, obviamente irrealista, entonces sé que me falta algo, o algunas de mis suposiciones sobre la instalación son incorrectas.
o faltan algunos elementos o se han contado dos veces. O quizás algunas de las suposiciones incorporadas en RedScreen no son apropiadas para esta instalación en particular. Al elegir qué variables ingresadas ajustar, siempre debo tener en cuenta la razón por la cual estoy creando un modelo en la pestaña de energía. Generar predicciones precisas del consumo de energía de la instalación no es mi objetivo generalmente. Más bien estoy usando el modelo para evaluar la rentabilidad de diferentes inversiones en tecnologías de energía limpia. Por lo tanto, debería enfocarme en mejorar la precisión del modelo, en donde me ayudará a tomar mejores decisiones. Supongamos que no estamos seguros sobre cuánto aislamiento hay actualmente en las paredes o en el techo. Debería invertir mucho tiempo y esfuerzo en determinar los valores R correctos para mejorar el modelo. Si agregar aislamiento a las paredes o al techo no es factible por razones prácticas, entonces no debería, porque es poco probable que haga alguna diferencia en las conclusiones que saque. También tenga en cuenta que el impacto de las imprecisiones en mi elección de parámetros ingresados tenderá a atenuarse cuando la misma inexactitud aparezca tanto en el caso base como en el caso propuesto. Digamos que mi objetivo es determinar si la instalación de puertas de alto rendimiento vale la pena. Si tengo un error con mi estimación de los valores R para las paredes y el techo, pero este mismo error aparece tanto en el caso propuesto como en el caso base, entonces cuando RedScreen calcula los ahorros de energía encontrando la diferencia entre los dos, estos errores se cancelarán y me quedaré con los ahorros debido a las diferencias en las propiedades de las puertas. Dicho esto, comience sus modificaciones en el arquetipo eliminando las desviaciones obvias de la instalación real. Para esta planta de fabricación de metal, incluso durante un primer recorrido, generaré una lista aproximada de los principales equipos en la planta, las dimensiones del edificio, el funcionamiento del sistema de calefacción y ventilación y los periodos de ocupación. Querría que estos se reflejen en la pestaña de energía. Supongamos que la planta de fabricación real tiene una huella más grande que este arquetipo. Iría a la envolvente del edificio y haría los cambios necesarios. Debo recordar que si las dimensiones cambian, la infiltración también puede cambiar. Puedo ahorrarme un poco de tiempo usando los botones en la parte derecha para copiar el caso base al caso propuesto. Puedo extender este enfoque de ajustar el arquetipo para que coincida con las características del edificio identificables a otras secciones del modelo del edificio. Es posible que desee enfocar mis esfuerzos donde se está consumiendo más combustible. Para este arquetipo es posible que no esté seguro si sería mejor invertir mi tiempo en mejorar mi estimación del coeficiente de rendimiento del sistema de enfriamiento o mi comprensión del proceso de los equipos mecánicos. Al mirar la sección de ahorros de energía del panel de control y el consumo de combustible del caso base en el gráfico circular de usos finales, puede ayudarme con esto. De estos está claro que la electricidad de proceso y los equipos mecánicos son mucho más importantes que el enfriamiento del espacio. De hecho, la carga de enfriamiento podría ser un orden de magnitud mayor que en la pestaña de energía y el impacto en los resultados seguiría siendo mínimo. Tenga en cuenta que si se pregunta qué se incluye en una categoría de uso final, simplemente pase el cursor sobre el texto de la lista. En el equipo mecánico, por ejemplo, RedScreen incluye bombas, ventiladores, motores, aire comprimido y en el caso propuesto, la bomba para el calentador solar de agua. Al darme cuenta de que es poco probable que el sistema de enfriamiento sea una influencia importante en el consumo de electricidad, podría echar otro vistazo a las cargas de electricidad de proceso y del equipo mecánico. Podría querer prestar especial atención a la cantidad de tiempo de operación de diferentes cargas. Esto a menudo es más difícil de determinar que el requisito de carga eléctrica de operación, pero puede tener impactos importantes. Por ejemplo, actualmente el modelo asume que el sistema de aire comprimido funciona 90 horas por semana, pero si descubriera que de hecho el sistema de aire comprimido rara vez se apaga de modo que opera 168 horas por semana, el consumo de electricidad aumentaría en 70 megavatios hora por año, aunque la mayor parte del tiempo la única carga era la fuga de aire. Quizás también descubriría que me faltan algunas cargas eléctricas importantes. Supongamos que estas incluyen una docena de motores de 10 caballos de fuerza para transportar piezas. Los agregaré. Debo verificar cuán cargados están y cuántas horas al día operan.
También tendré que pensar en cuánto de su consumo de electricidad termina como calor dentro del edificio. Dado que no hay refrigeración dentro del área de fabricación, estableceré el impacto en el enfriamiento en 0%. Para el impacto de calefacción del espacio no está tan claro. Tenga en cuenta que puede tener un gran impacto en el consumo de gas natural. Cuando lo establezco en 0%, mi varianza de consumo de gas natural es alrededor del menos 4%. Pero cuando lo establezco en 100%, es menos 27%. Querría considerar cuidadosamente dónde iría el calor de estos motores y las otras cargas eléctricas principales durante la temporada de calefacción. Por ejemplo, si están ubicados cerca de donde sale el aire de la planta, solo una fracción de su calor podría terminar reduciendo la carga de calefacción de la planta. Para este ejemplo, lo estableceré en 50%. Al ajustar el arquetipo para que coincida con el consumo de servicios públicos medidos, no debo olvidar el formulario de horarios. Debo verificar los datos de ocupación, así como los puntos de ajuste de la temperatura interior. Por ejemplo, debería asegurarme de que la configuración del termostato sea la indicada durante los periodos no ocupados. Aquí asumiré que no lo son y estableceré la temperatura de calefacción del espacio del caso base durante los periodos no ocupados en 21 grados centígrados. Ahora la varianza para el consumo de gas natural es menos 15%. Finalmente, en el formulario de horarios, puedo ajustar la temperatura de cambio calentamiento-enfriamiento. Debo hacer esto solo una vez que haya representado las características de la instalación de la manera más precisa posible en todos los demás formularios. Al aumentar la temperatura de cambio de calentamiento-enfriamiento, aumenta la demanda de calefacción y reduce la demanda de enfriamiento. Puedo ver esto suceder en el gráfico de barras de ahorro de energía del panel de control mientras aumento de 15 a 17 grados centígrados. Con este cambio, la varianza está cercana a 0% para el gas natural como para el consumo de electricidad. Claramente, la temperatura de cambio de calentamiento-enfriamiento es un determinante significativo de la carga de calefacción y refrigeración. En este caso, podría cambiar la temperatura de cambio de calentamiento-enfriamiento para que coincida con el consumo de gas natural sin mucha preocupación por el enfriamiento. Cuando la calefacción y el enfriamiento son ambos significativos, el rango de valores viables para la temperatura de cambio de calentamiento-enfriamiento tenderá a ser más restringido. Si se mueve demasiado en una dirección para conciliar el consumo de combustible de calefacción, el impacto en el enfriamiento será irreal y viceversa. Por lo tanto, la temperatura de cambio de calentamiento-enfriamiento no puede usarse de forma aislada. Para la conciliación, se necesitarán ajustes en otros parámetros del modelo. Una vez que haya conciliado el caso base con los datos de servicios públicos, debería asegurarme de que mi caso propuesto coincida con los parámetros del caso base, donde no estoy planeando implementar una modificación. He estado haciendo esto mientras avanzaba. Así, puedo evaluar el impacto de las tecnologías propuestas. Esto completa esta serie de videos sobre análisis de factibilidad de medidas de eficiencia energética para edificios y fábricas con RedScreen Expert. Para más videos sobre cómo incluir diversas tecnologías de eficiencia energética en RedScreen, consulte el canal de aprendizaje en línea.